Bendecida y saludable tarde a toda la audiencia, público y membresía de este glorioso y formidable grupo llamado Tecnologías Divinas. Bueno, reyes, reinas, desde acá, desde Maracaibo, Venezuela, a la distancia les envío un caluroso abrazo, esperando que todos estén disfrutando de buena salud y de un progreso interior, una evolución gloriosa en la plenitud de Dios, y que esto se pueda traducir en bienestar, en progreso, en salud, en felicidad, en gozo, etcétera, etcétera. Muy bien, ya estamos analizando, estudiando el tema sobre después de la muerte física, ¿a dónde iremos? Me hubiese gustado y me encantaría, porque todavía estamos a tiempo, que todas las personas que hacen vida acá en el grupo pudiesen tener de alguna manera participación, opinando, preguntando, cuestionando, incluso aquellos, que es a quien va dirigido con mayor razón este mensaje, a aquellos que ya tienen la capacidad de impartir, que tienen una posición ya fijada con respecto a este tema. Sería excelente, es el deber ser, por ser miembro de este grupo, que usted pusiera, indistintamente pues que sea distinta, de que haya discrepancia, de que se difiera de otras posiciones. Sería algo que he estado velando y velaré, es que siempre existe el respeto a las diferencias de todos. Esa es una razón y un punto de honor en este grupo. Muy bien, yo hablé en la primera intervención sobre lo que era la condición espiritual que otorgó la ley, corrijo, rectifico, que otorgó la gracia, y luego la posición espiritual, la condición espiritual que ahora en plenitud tenemos. ¿Ok? Bien, ahora viene el área, yo diría, más complicada, porque es uno de los aspectos de mayor polémica, incluso, y debates en todos los ámbitos teológicos, en las universidades, institutos, escuelas, incluso en las iglesias. Y además de todo esto, es el tema que más inquieta al ser humano. Nadie quiere morir, ciertamente. Nadie quiere partir de este cuerpo. Y eso, pues, ese temor es lo que genera mayormente saber qué hay después de que nos separamos de este cuerpo. ¿Cómo es nuestra condición fuera del cuerpo? Si es existente, si es consciente, si es inconsciente. Y todas estas preguntas se generan, es normal. Por eso es uno de los temas que no pierde interés, que no pierde vigencia, que siempre va a tener un interés y una tendencia mayoritaria a conocer y estudiar. Ahora fíjate, hay dos posiciones, hay dos posiciones con respecto a lo que es este tema. Dos posiciones que si bien difieren una de la otra, discrepa una de la otra diametralmente. Sin embargo, vamos a observar de que de alguna manera ambas tienen soporte bíblico. Por ejemplo, hay la posición que sostiene que una persona, un individuo, después que muere físicamente, su estado espiritual es inconsciente. O sea, lo que dijo Salomón, que el hombre cuando muere, su espíritu vuelve a Dios y su cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Y el estado consciente de esa persona fenece, desaparece.
no hay memoria en él. Eso es lo que dice Salomón en Eclesiastés, porque él además establece de que la memoria es para los vivos. Incluso hay una posición. Yo estuve en un foro debatiendo sobre este punto hace aproximadamente como 9 o 10 años atrás. Hay posiciones dentro del ámbito de plenitud que coinciden o están de acuerdo con esta posición. Creen y sostienen de que cuando usted muera, usted ya no va a tener más memoria ni conciencia de quién usted fue mientras estuvo en el cuerpo. Es una memoria inerte, inconsciente. El espíritu, la esencia, la sustancia de la que usted fue vuelve a Dios y el cuerpo vuelve al polvo. Entonces la pregunta que genera esta posición es, entonces, ¿a dónde va el alma? Porque la Biblia describe detalladamente de que el hombre es un espíritu que posee un alma y vive dentro de un cuerpo físico, de ese cuerpo físico que ahora mismo tienes y este que tengo yo ahora mismo. Ahora, ellos establecen, esa realidad la establecen bajo un principio que se observa en Génesis. Cuando Dios crea al hombre, lo crea a su imagen, ¿ok? Y semejanza, lo crea espíritu, lo crea divino, lo crea santo, perfecto, justo. Y luego forma del polvo de la tierra un cuerpo a donde iba a ser introducido ese espíritu o esa imagen de Dios para que el hombre entonces viniese a existir. Ahora fíjate, el texto dice de la siguiente manera: y sopló Dios el espíritu, insufló el espíritu, y cuando entró en el cuerpo dice que el hombre vino a ser un alma viviente. ¿Qué te quiero decir o qué relación tiene esto? ¿Qué relación tiene esto con lo que estamos hablando de esta posición? Ellos lo que están diciendo es que la existencia del alma se origina cuando se unió al espíritu con el cuerpo. Eso dio origen, porque entonces dice, y vino a ser el hombre cuando el espíritu entró en el cuerpo, entiéndase, que fue formado del polvo, del barro. Al momento del espíritu entrar, penetrar aquella humanidad, dice que vino a ser un alma viviente, es decir, el alma se originó por la unión del espíritu y el cuerpo. De la misma manera, ellos sostienen y defienden que cuando este cuerpo físico muere, perece y se separa del espíritu, el alma también, según ellos, desaparece. O sea, se espuma, se desintegra prácticamente. Por eso ellos sostienen el estado inconsciente en el que el hombre llegue a estar una vez que se separa del cuerpo. Un estado inconsciente sin memoria, sin recuerdos de nada de lo que fue mientras estuvo en el cuerpo. Esa es una posición, repito, basado en lo que dijo Salomón. Y ellos basan ese aspecto es cuando o la forma como el alma se originó, que fue la unión, repito, del espíritu del hombre con el cuerpo, donde fue introducido. Cuando eso se separa, que lo que se conoce como muerte, muerte es separación, del griego thanatos, separación. Cuando este cuerpo muere, hay una separación. Al separarse, lo que formó al alma mediante la unión de los dos, cuando esta unión se separa, según ellos, el alma desaparece, repito, el hombre, el individuo, viene a estar en un estado inconsciente, sin memoria de sí mismo. Pero ahora bien,
Hay la otra posición, yo les quiero poner estas dos posiciones muy fuertes y usted pues tendrá que fijar una posición según el Eterno internamente le pueda dirigir. Pero hay otra posición, debo decir, que es un tanto contraria y antagónica a esta que estamos planteando y con mucho mayor fundamento o un mayor fundamento bíblico. Por los que creen que el alma sigue existiendo porque el alma, a donde está tu mente, tu voluntad y tus emociones, donde funciona tu memoria, tu razón, tu intelecto, tu lógica, donde funcionan los deseos, las decisiones, las determinaciones y las emociones, eso es tu alma. El alma, según esta otra posición, está amalgamada, fundida con el espíritu y son inseparables, según esta posición, repito. Lo único que separa al alma del espíritu es la palabra cuando es revelada para mostrar los aspectos corrompidos que en el alma muchas veces hay, producto de información corrompida, información sesgada, que crea una formación, porque después de una información viene la formación. Entonces el alma se forma corrompida, se forma engañosa, o debo decir, se deforma cuando la información es carnal, es maligna, ¿sí? Es corrompida. Por lo tanto, no hay otra cosa y no hay otra forma de que el alma sea separada del espíritu. Ahora, fíjate el soporte que tiene esta teoría. Por ejemplo, cuando el rey Saúl estuvo descarriado, estuvo en desobediencia, no acató la orden, la decisión que Dios tomó, no la obedeció, no hizo caso o hizo caso omiso a la orden y al mandato que el Eterno le dio. Saúl cayó en una condición, un estado, una vez que fue desechado de su trono, de su reino, por esta desobediencia, por perdonar aquello a lo cual Dios le había dado orden de matar. Saúl entra en un desespero. Ya no hay ese oxígeno espiritual que encontraba en Dios cuando era obediente a su reinado. Ya no encontraba esa elasticidad, ese flujo espiritual que tuvo cuando era obediente a Dios, sino que entra en una crisis emocional, entra en una depresión espiritual bastante severa, al punto de que va a consultar a una pitonisa, va a consultar a una bruja, a una hechicera, como una vidente, como le quiera llamar, para que Samuel, que era su, digamos, su mentor, emergiera de las profundidades de la tierra y que le hablara, porque ya él no podía escuchar a Dios. Él había sido desechado. Ahora, yo quiero que me preste mucha atención, porque este es un pasaje que ha sido muy, pero muy mal interpretado. Incluso le atribuyen esta escena de Samuel y Saúl a un demonio. Pero yo sé que estoy hablando con gente que ya tiene vértebras espirituales, que ya tiene formación en plenitud, y usted lo va a entender muy bien. Y quizás si nunca había escuchado de esto, mucho mejor. Ahora, si he escuchado y ya tenía una información, un jingle, un cheat formado de lo que era esta escena, pues va a tener que vaciar, o debo decir, quebrar esa información, porque no es verdad. Samuel se le aparece, esta pitonisa comienza a clamar, la tierra comienza a temblar y Samuel emerge, ya muerto físicamente, de la profundidad de la tierra y se le aparece a Saúl. Ahora, fíjate, no solamente se le aparece, sino que
le profetiza, estando físicamente muerto, Samuel le profetiza de nuevo a Saúl en esas condiciones, y para que usted pueda comprobar de que no era un demonio, ni un espíritu inmundo, ni tampoco era Satanás ni el diablo ese fantasioso mitológico que nos metieron en la cabeza, analice todo lo que Samuel le dijo a Saúl cuando asciende o emerge de las profundidades de la tierra. Analice todo lo que le dijo proféticamente Samuel a Saúl en ese momento y va a ver que todo se le cumplió. Ahora, ¿qué quiero extraer de esto? Fíjate, Samuel estaba muerto físicamente y sale de las profundidades de la tierra y conscientemente reconoce a Saúl y además le profetiza como si fuera un profeta, un hombre, como que si siguiese siendo el mismo hombre y el mismo profeta antes de morir, estando en la condición de muerto físicamente hablando. ¿Qué nos indica esto? Esto nos está indicando de que Samuel estaba consciente, de que Samuel tenía pensamientos en esa condición. Es decir, tenía el alma activa, estaba el alma junto a su espíritu. Y lo otro es que había una forma humana para poderle reconocer. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ese es un aspecto interesante en cuanto a la condición del hombre después de su muerte física. Ahora, otro ejemplo muy emblemático que le da más fuerza a esta segunda teoría en la que estoy ahora mismo detallando. Dice el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 3, creo que el versículo 15 en adelante, si bien recuerdo, usted busque, vaya y lea todo el capítulo 3 y se va a dar cuenta a dónde es que lo estoy ahora mismo ubicando. Le dice el apóstol Pedro que Cristo murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu, en el cual, es decir, en el Espíritu, descendió a las profundidades de la tierra y les predicó a los espíritus encarcelados que un día habían desobedecido a Dios o a Noé cuando la paciencia de Dios esperaba por ellos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que en la profundidad de la tierra habían todos los hombres en tiempos del diluvio, estaban allí presos, reservados, y Cristo fue a predicarles. La única forma, la única manera de que Cristo les pueda ver o pueda haber ido a predicarle a estas personas era que ellos estaban conscientes. Estaban conscientes. De otra forma sería imposible que Cristo fuese a predicar a individuos que estaban inconscientes, sin memoria, inexistiendo prácticamente. Entonces, este otro argumento hace más fuerte esta segunda teoría. Les predicó a estos espíritus. Bueno, lo que le haya predicado es otro tema. Lo que estamos viendo es que estos espíritus realmente estaban esperando esto, estaban presos, pero reservados para esta hora, que son lo que Pablo llama después en Efesios capítulo 4, cuando dice que cuando Cristo asciende, que dice que llevó cautiva la cautividad. Esa cautividad que se menciona allí está haciendo referencia justamente a todos estos hombres y mujeres que estuvieron allí en las profundidades de la tierra, reservadas cuando se dio el diluvio, y a quienes el diluvio aniquiló, los mató a todos físicamente, ahogándolos, repito,
muertos físicamente estaban en ese lugar de la profundidad de la tierra, y en esa condición de muertos espiritualmente hablando, Cristo les predicó. Ahora fíjate, si tú vas tres capítulos más arriba de la misma carta, en el capítulo 4 de Primera de Pedro, si bien recuerdo, el verso 5, dice el apóstol Pedro que ya Cristo estaba dispuesto a venir para juzgar, fíjate, para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto se les predicó el evangelio a los muertos. Fíjate que en el primer siglo hasta los muertos físicamente se les predicó el evangelio, que fue a lo que Cristo llevó o hizo cuando descendió a las profundidades de la tierra. Le fue a predicar a todos estos que habían sido muertos físicamente. Bueno, Reyes, cubrimos ya 21 minutos de esta intervención, que sería la segunda. Entonces, lo dejamos hasta acá. Será hasta la próxima. Que disfruten y que esto realmente produzca la luz y el entendimiento necesario que necesitamos para cada vez ser más fuertes en nuestro entendimiento. Feliz y saludable día para todos. Será hasta la próxima.